de matrimonios, ya hemos hablado de cuestiones del cónyuge, de más cuestiones con el matrimonio, pero hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Los dos temas tienen que ver con los hijos. Ustedes padres, bueno, obviamente es importante que escuchen esto para que, bueno, tengan idea de cómo educar también y llevar a sus hijos, pero por otro lado, de alguna manera, muchos, aunque ya mayores, todavía somos hijos, ¿va? Somos hijos, todos fuimos hijos en un momento dado, unos ya no tienen a sus papás, pero pues todos todavía tenemos por aquí, por lo menos a alguien, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos somos hijos y nos ayudará también a entender textos que a veces se malentienden quizás. Entonces, vamos a ir más preámbulo con esto y vámonos directamente hoy a la Biblia. Efesios capítulo 6 del 1 al 3 es el texto base que vamos a tomar el día de hoy para hablar acerca de los hijos. Y Efesios 6, 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. La que sigue, Davichu, por favor. Bien, empieza hablándole a los hijos. ¿Quiénes son los hijos a los que se refiere aquí el texto? Bueno, esa palabra hijos, es esta palabra griega que aparece ahí. Y no se refiere en particular a niños pequeños. A veces estamos pensando hijos, estamos pensando en los niños pequeños. Bueno, no, esta palabra no se refiere a ellos específicamente, sino se refiere a un grupo no determinado de edad. Se refiere a toda la descendencia. O sea, hijos es todos, ¿sí? Desde los recién nacidos, como dicen en el Seguro Social, cuando todavía no le ponen nombre al niño, no registran al niño todavía o al bebé, dicen sus apellidos y recién nacido, ¿no? Desde recién nacido hasta, no, pues ya se las maté, creo. No es cierto, creo que mi hermano Juan, ahí nos vamos. Bueno, ahí vamos. Desde el más recién nacido hasta nosotros, aunque dijimos que pagan a los niños, los más pequeñitos, ¿no? Entonces, si hay alguien en cuna, ¿eh? Si quieres dejarla, sí hay. Sí hay. Para que no. Sí, cuando decíamos tráiganse a los niños, o sea, pensamos que los bebés, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Pero bueno, hijos tiene que ver desde los más pequeños hasta cualquier edad, ¿sí? Entonces, todos estamos involucrados en este asunto de ser hijos, todos. La que sigue dice: y a los hijos el mandato es: obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Este es el mandato. Entonces, la palabra obedecer significa literalmente escuchar desde abajo. ¿Qué significa esto? Hay que escuchar, porque los hijos pueden decir, bueno, pues si yo escucho a mi papá, ¿verdad? Si lo oigo a mis papás, a papá y mamá, bueno, escuchar entendiendo, hijos, que se está bajo autoridad. O sea, quien está hablando no es cualquier persona, son los padres. Déjenme contarles una anécdota real. Por ahí un familiar conocido estuvo en la Fuerza Aérea y ya llegó, ya terminó, es general, ya retirado, general, y ese oficial, en ese momento no era todavía general, pero ya era un oficial de alto rango del ejército. Yo lo vi, estábamos platicando por ahí, y entonces su padre, tío de mi esposa, le habló por su nombre, y aquel, siendo ya oficial del ejército, no se cuadró ni saludó, pero volteó inmediatamente, sí, dígame. O sea, a pesar de ser adulto, con hijos y ¿cómo se llama? Y con rango militar, escuchó la voz de su padre y él de inmediato prestó atención a lo que su padre le decía. Entonces, hijos, hay que entender esto, hijos.
cuando sus padres les hablan, y todos los somos hijos, cuando los padres hablan, necesitamos que tener alguien que está en autoridad, ¿sale? Sobre todo los hijos. Ahorita vamos a aclarar estos asuntos de hasta cuándo y dónde, ahorita vamos a hablarlo, pero sobre todo todos ustedes hijos que no están casados, que están pequeños y que aunque ya estén trabajando y lo que sea, pero están todavía en casa de sus padres, sin haberse independizado ni casado, deben de entender esto, están bajo autoridad, ¿sale? Entonces, es escuchar entendiendo que está bajo autoridad y con una total atención para comprender, no más, sí, háblame, dime, y ya la mente por allá, no, hay que estar presto, atento a lo que se está diciendo, pero no solamente se queda ahí el asunto, sino que implica el responder de manera positiva a lo que se escucha. ¿Sí? Ah, pues sí, ya me dijiste, ya te escuché, ya te puse atención, está muy bien. Ay, no, espérate. Atiendes y respondes positivamente a lo que se está diciendo. Eso es obedecer. ¿Sí? ¿La que sigue? Hay que obedecer en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el Señor en primer lugar, porque obedecemos al Señor y todos los hijos pequeños y adolescentes y jóvenes que están en este momento, bueno, algunos todavía no hacen su decisión por Cristo, todavía no son cristianos, pero muchos de ustedes jóvenes ya son cristianos. Bueno, el asunto es que hay que obedecer a los padres porque esto es un asunto de obediencia al Señor. Este mandato, aunque Pablo lo está diciendo, es un mandato de Dios. Y si estamos entendiendo que es un mandato de Dios, entonces, pues hay que obedecer porque se trata de obedecer al Señor. Ese es un aspecto importante de esto, ¿qué significa obedecer en el Señor? Y bueno, la única limitación para no obedecer a los padres, y esto solamente creo que se va a dar en el contexto de los hijos que tengan padres no cristianos, creo, ¿no? Porque los que están presentes y sus papás están aquí, bueno, pues sus papás son cristianos, nunca les van a pedir que hagan algo contrario a los mandamientos del Señor, pero si fuera el caso, a los hijos cristianos que tienen padres no cristianos, la única limitación para obedecerlos es que les ordenen algo que vaya en contra de los mandamientos del Señor, algo que sea pecaminoso. Entonces, sí, ¿se acuerdan hace 8 días cuando se hablaba de los roles de la mujer? ¿Hasta dónde, cuándo no? Pues cuando esto vaya más allá de lo que el Señor está ordenando. O sea, cuando eso pasa, entonces ahí sí, pues no hay. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a Dios, dijeron los apóstoles, antes que a los hombres. ¿Sí? Ese es el asunto. Ok, repito, los que están aquí presentes, creo que no tendrían esa dificultad, ¿verdad? Pero bueno, considérenlo, por favor, eso es importante. Entonces, hay que obedecer al Señor, dice, porque esto es justo. ¿Qué significa algo que es justo? Es todo aquello que es correcto, todo lo que es honesto, todo lo que es íntegro. Eso significa justo. Bueno, de hecho, los mandamientos de Dios son mandamientos justos. Y Dios está mandando a los hijos que obedezcan a sus padres. Entonces, esto es correcto ya de entrada. Por eso, simplemente por eso, hay que obedecerlos. Y otra vez, en los lineamientos divinos hay un orden establecido, ¿sí? Ya abundando un poquito para que no olvidemos también lo de la semana pasada, el asunto del orden en el matrimonio, en el orden entre papá y mamá, ¿se acuerdan? No es porque papá sea más o mayor delante de Dios que la esposa, pero hay un orden. Entonces, Dios es un Dios de orden y Dios mandó cómo debe estar establecido ese orden. Están los padres y luego están los hijos. Entonces, porque es un lineamiento de Dios y el lineamiento de Dios está basado en un orden, es que los hijos no tienen
no tienen otra opción que obedecer a los padres. Bueno, ok. La que sigue, por favor. Perdón, regrésame la otra. Déjame comentar algo antes de eso. Bueno, ok, miren. Creo que es evidente que cuando nosotros hablamos de obediencia, no es algo que nos guste mucho, ¿ah? Sea el ámbito que sea, no nos gusta mucho, porque otra vez, como hemos estado diciendo, ¿por qué nos cuesta trabajo tanto someternos a estos lineamientos familiares? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a todo lo que está mandado por Dios. Entonces, esa naturaleza humana pecaminosa nos lleva siempre, en vez de a la obediencia, nos lleva a la desobediencia. Por eso es difícil. Nadie quiere obedecer. Hoy en día es todavía cada vez más difícil esto de la obediencia. Nuestra cultura parece que es y todo el mundo celebra, ¿verdad? Cuando alguien se revela, no obedece al nivel de autoridad que sea. O sea, todo aquel que sea autoridad, hay que desobedecerlo. Eso es lo natural y ustedes lo ven cada rato. A ver, bueno, ya los pobres patrulleros ya ni siquiera se atreven a decir nada, ¿verdad? Ahí está todo mundo incumpliendo el reglamento de tránsito delante de ellos y ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque luego todos, y hasta lo filman, ¿no? Y lo suben a las redes sociales y de lo que se trata es de desobedecer. Y eso es lo natural y eso es lo que vemos en nuestros días, en nuestra sociedad, y por eso cuesta mucho trabajo. Bueno, esa es la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, bueno, ya saben, estamos hablando a cristianos, otra vez, estamos hablando a cristianos. Y entonces los cristianos, por el hecho de haber ya nacido de nuevo, tendrían o tenemos que tener una perspectiva diferente, una manera diferente de percibir las cosas. Entonces, hijos que ya son cristianos e hijos que, aunque están todavía en ese proceso, han visto a sus padres que son cristianos y saben y conocen de la palabra de Dios. Bueno, ustedes, hijos, no deben de tener ningún problema en este asunto de obedecer a los padres. Bueno, ahora sí. Si nosotros empezamos a poner peros a esto de la obediencia, hijos, de obedecer a sus padres, otra vez, no tenemos más que ir al ejemplo máximo, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay más. Y el Evangelio de Lucas nos narra lo que el Señor Jesús hizo. ¿Se acuerdan que a los 12 años fue llevado al templo? ¿Se acuerdan de la narración? Es Lucas 2, y después en el templo, sus padres se regresaron, bien confiados que el Señor Jesús, bueno, ya todavía el niño Jesús, venía con los conocidos que venían por allá, pero él se había quedado en Jerusalén, allá en el templo, y estaba platicando con los sacerdotes y con los escribas, estaba platicando con ellos, ¿no? Entonces, cuando José y María se dieron cuenta que no estaba con ellos, pues se regresaron y lo encontraron ahí platicando con ellos, y que ustedes que estaban admirados de la sabiduría de Jesús. Bueno, eso era evidente. Pero llegamos al versículo 51 y dice, y descendió, cuando le dijo, oigan, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿Por qué no hiciste esto? Pues, madre, ¿qué no sabes qué es? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Bueno, ok. Y ya cuando dice ahí el 51, y descendió, ¿quién? El Señor Jesús. Jesús descendió con ellos, ¿con quiénes? Con sus padres, descendió con sus padres y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos. El Señor Jesús, nada más y nada menos, en su niñez, bueno, ahí ya había ido, creo, a su bar mitzvah ese día, entonces ya era considerado adulto, pero antes de iniciar su ministerio y toda esa edad pequeña, estaba sujeto a sus padres. Entonces, a ver la que sigue, David, porque vamos a poner eso. Estar sujeto
literalmente significa ordenar abajo, y esa es la traducción literal, y lo que significa, bueno, este es un término militar, es un término militar, y denota en voz media, bueno, ya les hemos explicado un poquito eso de la voz pasiva y la voz media es una acción que uno mismo hace, ¿sí? De sí mismo. Eso es la voz media. Entonces, aquí en Lucas 2:51, el Señor Jesús se sometió a sí mismo, él se decidió someterse, se decidió obedecer a sus padres. Hermanos, padres, ¿se acuerdan que hace 8 días? Sí, hace 8 días que les decía que una cosa importante era que ustedes empezaran amando al Señor por sobre todas las cosas y que enseñaran a sus hijos a amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, tienen que hacerlo, y niños y jovencitos que están aquí, necesitan amar al Señor por sobre todas las cosas. Y cuando amen al Señor por sobre todas las cosas, van a verlo a Él. Y si el Señor Jesús, siendo quien es, se sometió en obediencia a sus padres, ¿qué pero podríamos poner nosotros para no hacer lo mismo? Eso es importante. El ejemplo del Señor Jesucristo es muy, muy importante. Bien, la que sigue, David. ¿Hasta cuándo se debe obedecer a los padres? Y aquí los chavos ya están con la pluma en mano, ¿eh? Es más, creo que tienen su teléfono en grabadora. ¿Hasta cuándo hay que obedecer? ¿Hasta cuándo hay que obedecer? A ver, hijos pequeños, menores de edad, ¿hasta cuándo tienen que obedecer a sus padres? Ahorita, siempre. Hijos menores, siempre. Así es de que no hay peros, ¿sale? No hay peros. Yo sé que hoy la sociedad actual ya le pone muchas situaciones, y creo que hay que creo que los hijos pueden demandar a los padres y no sé qué tanto, pero hijos pequeños, ustedes que son menores de edad, no tienen ninguna justificación, ¿sale? Entonces, espero que me estén oyendo muy bien. Tienen que obedecer a sus padres, no tienen opción, ¿sale? Hijos mayores, pero en caso de sus padres. Y no estoy hablando mayores de edad, sí, porque yo ya soy mayor de edad, ya tengo 18 años, así, entonces ten tus cositas, a ver, vete entonces, a ver. Ahí están muy, ¿cómo se llama? Presuntuosos, diciendo que ya son mayores de edad y por eso desobedecen. Pues entonces sálganse de su casa y váyanse a valerse por sí mismos, ¿verdad? Que no pueden. Bueno, ok, no pueden. Entonces, si están en esa situación, que ustedes ya son mayores de edad, pero todavía no se pueden valer a sí mismos y siguen en casa de sus padres, tienen que seguir obedeciéndolos en todo, ¿sale? Mayores de 18 años. Ok, pero hay otros hijos mayores, ¿verdad? Hay otros hijos mayores que ya inclusive hasta quizás están trabajando, ¿no? Ya terminaron su carrera, están trabajando. ¿Tienen que obedecer a sus padres? Sí. Sí. Oigan, de la misma manera que como cuando eran pequeñitos, bueno, quizás ya no tanto, su edad ya es otra situación, pero mientras estén en casa de sus padres, ustedes tienen que respetarlos, se tienen que someterse a la autoridad, porque ellos son la autoridad, ¿sí? Sí, ustedes crecieron y siempre dicen, esta es tu casa, pero en realidad esa es casa de sus padres, no de ustedes, ¿vale? Si ahí viven y lo que quieren, y a lo mejor un día la van a heredar, yo no sé. Si tienen muchos hermanos va a ser un problema, pero si no tienen hermanos, pues sí. Pero hijos mayores que ya están, digamos de alguna manera, que ya trabajan, que ya solventan cosas, bueno, tienen que someterse. ¿Y saben cómo sería en la práctica? Hay reglas, en casa hay reglas, ¿no? Y aunque ustedes hayan crecido ahí, y aunque ustedes ya pueden inclusive valerse por sí mismos, las reglas son de papá y mamá, ¿sale? Las reglas no las ponen ustedes. Sí, yo ya soy mayor, yo ya hago lo que quiero. Pues no. Si ya eres mayor y te puedes valer por ti mismo, pues independízate. Entonces, ¿verdad? Independízate para que hagas en tu casa, pongas tus reglas. Pero en casa, hijos mayores, las reglas las sigue poniendo papá y mamá. Ahora, hijos mayores independientes e hijos casados, se tienen esta obligación de obedecer a los papás en todo,
No, ya no. ¿Sale? Ya no. Pero ahorita con el texto vamos a completar cuál es la responsabilidad de ustedes. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos ¿se acuerdan de la manita que nos hicieron trampa? ¿Sí se acuerdan? Cuando ustedes se casan, la relación con sus padres pasa a ser en segundo término, ¿sí? La relación principal es con su esposo, su esposa, ¿sí? Entonces, en ese momento, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y con su mujer será una sola carne. Eso hace que esa relación que hasta ahora venían teniendo con papá y mamá pase a un segundo término. Entonces, obviamente, ya no hay una obligación de obediencia como cuando estaban pequeños o como cuando todavía vivían en casa de sus padres. Ya no. Si el hijo ya es independiente, ya trabaja y aunque no se haya casado y sale de su casa para estar independiente, bueno, pues ya son independientes. Pero aquí, a los hijos, bueno, todavía muchos no están en ese caso, pero aquí más bien creo que la atención debería ser para los padres. Que padres, y sobre todo madres, todavía quieren que sus hijos los estén obedeciendo al 100% cuando ellos ya están casados. ¿Sí? Y así como dijimos que la relación deben de entenderla, que cuando ellos se casan ya se fueron de ustedes, ya no son de ustedes, así lo mismo con la obediencia. No vayan a estar esperando. Si empieza a salir fuego, salimos corriendo, como si fuera temblor. Repito, sobre todo papás, sobre todo padres, cuando debamos entender que cuando los hijos se casan, ellos ya no están sujetos a obedecernos en lo que le decimos, ¿sí? Ya no están obligados a eso. Entonces, pues hasta cuándo, en términos generales, prácticos, pues sí, así más o menos debería de ser, así debería de ser. Pero el hecho de que ya no estemos en casa y que ya no, digamos, estemos en esa situación de obediencia total, no nos exime de lo que sigue, porque Pablo, el Señor le sigue hablando a través de Pablo, de esa relación de los hijos para con los padres, y lo que sigue dice, Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, la segunda parte, la primera parte es obedece, ¿sí? Obedece. El mandato de Dios para los hijos el primero es obedece. Y el segundo es honra. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honra, la que sigue, David, por favor. Honra, esta palabra honrar significa tener en gran estima, mostrar el máximo respeto y aprecio, apoyar, tratar amablemente, ¿sí? Eso significa honrar a los padres. ¿Cómo honrar a los padres? Bueno, no avergonzándolos. A ver, hijos pequeños, que no manden llamar a sus padres de la dirección de la escuela, porque ustedes se portaron mal, ¿no? De esa manera no los están honrando, no los están honrando. No regañándolos ni educándolos, ¿verdad? Porque es así, cuando ya empezamos a crecer, entonces, no, y ahí está uno, ahí están los hijos, educando cómo deben decir las cosas, cómo deben de portarse, cómo deben hacer las cosas. Y yo no digo que inclusive ni siquiera que puedan carecer de razón, a lo mejor tengan razón. Pero el honrarlos es no estarlos ni educando, ni regañando, ni corrigiendo. Hijos, y esto va más para los hijos que están en la parte donde ya ¿cómo se llama? Ya no deben obediencia, ¿verdad? Cuando ya no debes obediencia, tienes que honrarlos de esta manera. Porque sí, es bien común que los hijos mayores ya estén ahora regañando a los papás, ¿va? Y queriendo corregirlos y queriendo educarlos.
Bueno, eso está mal. Eso no es, de esa manera no los honran. Bueno, hay que estar al pendiente de ellos. Ya saben que entre mayor edad van teniendo papá y mamá, ellos van necesitando cada vez más cosas. Llega un momento en el que todavía ellos se valen por sí mismos y no necesitan nada, pero en cuanto van envejeciendo, cada vez necesitan más ayuda. Entonces, ¿cómo honrar a los padres? Estando al pendiente de ellos, estando al pendiente de sus necesidades, ¿sí? Necesidades. Y hablemos, bueno, dice, y esforzándose en ayudarlos en cualquier tipo de necesidad. Quizás a veces pensamos que lo primero es la parte material o económica. Bueno, sí, eso es importante y es un factor a veces o generalmente el que más se presentará, pero hay padres que no necesitan, ¿no? No necesitan ayuda económica, tal vez no, pero necesitan compañía, necesitan acompañamiento cuando van al doctor o cuando van a hacer sus compras de alguna cosa, necesitan ser acompañados. Entonces, hay que estar al pendiente de todas sus necesidades. Échenles una llamadita, ¿sí? Entonces, para ver cómo están y ya, ¿no? Pero tienen que estar al pendiente de ellos. Sobre todo estos últimos puntos tienen que ver con los hijos que ya no, insisto, no deben obediencia, ¿verdad? Los primeros, bueno, pues con la obediencia, pues ni modo, ya con eso tienen que aguantar, tienen que hacerlo, pero ya dijimos, ¿cómo honrarlos? Bueno, por lo menos que de la escuela no, o que el vecino no los venga a acusar, ¿no? Porque ya le rompieron el vidrio y salieron corriendo, que fueron a tocar el timbre y se echan a correr, bueno, no los avergüencen. Pero todos los demás tendrán que hacer estas cosas. Ahora, aquí hay una pregunta importante. Digo otra vez, los que estamos aquí presentes y los hijos todavía bajo tutela de sus padres que están presentes no tienen este problema porque sus padres son cristianos. El problema se presenta a veces cuando los padres, o sea, cuando los hijos en su adolescencia o en su juventud se convierten al Señor, se vuelven cristianos y sus padres no, pero sus padres no. Y sus padres siguen siendo inconversos. Entonces, el que esté en este caso, sí la tiene un poquito más difícil, sí la tiene más difícil, ¿no? Y a veces los padres, ni los cristianos, ¿no? Fallamos, pero mucho. Imagínense los inconversos, ¿no? Tienen todavía peores cosas que tratar. Pero entonces, si los padres son, porque hay padres malos, ¿no? Hay malos padres y madres, ¿no? Entonces, hijos cristianos, no hay salvedad en obediencia y honra a sus padres por el hecho de que ellos no sean cristianos y que sean groseros, impositivos, lo que ustedes gusten y manden. O sea, en el plano humano pueden ser no buenos padres, pero eso no exime a los hijos cristianos de obedecerlos y honrarlos. Ya dijimos, ¿cuál es la única salvedad? Que ellos pretendan o quieran que ustedes hagan algo que el Señor no aprueba, solamente. Pero si no es así, bueno, pues tendrán que hacerlo. Y como ya hemos dicho durante estos sábados, hablar de todos los detalles y de todos los ejemplos sería muy, muy largo, y si cada quien planteara su propia cuestión, bueno, no acabamos nunca, pero en términos generales así debe ser. Cada situación se presta para situaciones difíciles, pero no hay justificación a los hijos cristianos de obedecer y honrar a los padres, aunque no los sean, ¿sale? Aunque no lo sean. Cuando ellos sean mayores y cuando ellos estén necesitados de algo, no, pues a mí ni me vio, a mí ni me dio, a mí me trataba re mal, a mí me botó y ahí me dejó y me aventó casi a la calle cuando cumplí 18 años y pues sí, pues, pero tú ya eres cristiano, ¿no? Tú ya eres cristiano y entonces pues tienes que apoyarlo cuando tus padres lo necesiten. Y esto es tan así que Pablo sigue hablando
Pablo sigue hablando de este asunto y en 1 Timoteo, la que sigue David, por favor. 1 Timoteo 5:4 dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, también lo siento muchachos, también sus abuelitos entran aquí, no solamente sus papás, también sus abuelitos, ¿sale? Pablo le está escribiendo a Timoteo para ver cómo debe conducirse ahí en la iglesia, y la iglesia como tal debe de ver por las viudas. Las viudas es las personas que están solas, ¿verdad? Normalmente, y desde aquellos tiempos es viudas, no dice viudos, ¿no? Porque normalmente eso pasa, ¿no? Normalmente la mayoría son viudas. Viudos en la iglesia creo que nada más tenemos uno, ¿verdad? Uno. Y no vino. Bueno, pero normalmente son viudas. Entonces la iglesia, hermanos, digo, no es el tema, pero que vaya quedando en nosotros. El tema es que la iglesia tiene que ocuparse de las viudas, ¿no? Un ejemplo clásico en este momento es la hermana Jacinta, ¿no? Que a través de Samuel y Adriana, bueno, pues está siendo atendida por la iglesia, ¿no? Y ustedes de sus ofrendas, pues se aporta para el asunto de nuestra hermana, ¿ya? Entonces la iglesia tiene que ver por las viudas, pero dice las viudas que realmente lo sean, ¿sí? Pero, le dice Pablo a Timoteo, pero si esas viudas tienen hijos o nietos, ¿quién tiene que solventar sus gastos? Los hijos y o los nietos, ¿vale? Entonces, otra manera para su propia, dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, ¿sí? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Otra vez, sí, a veces la red, híjole, está medio complicado, es medio difícil, pero otra vez, si estamos hablando entre cristianos, debemos aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, queremos obedecer sus mandamientos, queremos agradarlo a Él, y una parte de ser agradables es atender a los padres, a las madres, cuando ya están muy grandes, cuando ya no pueden valerse, y si necesitan, pues los que deben proveer son los hijos o los nietos, ¿vale? Bueno, y la última, hoy me quedé corto, qué bueno. Dije, no voy a preparar tanto porque luego ahí ando corriendo, ¿no? Y bueno, ya vamos a la última. Dice, Pablo, ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, honra al Señor a tu padre y a tu madre, y dice, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Pablo está haciendo alusión a ¿qué? Al decálogo, a los 10 mandamientos. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando repite, después de los 40 años que el pueblo anda vagando en el desierto, están ya a punto de entrar ahora sí la nueva generación, entrar a la tierra prometida. Libro de Deuteronomio, vuelve a repetir, 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, pues este era en realidad un mandamiento del Antiguo Testamento, del Decálogo, pero Pablo aquí está reafirmando, o sea, el Nuevo Testamento, a ver, esto es tan importante, hijos, todos, esto es tan importante que el Nuevo Testamento está, entre muchos otros mandamientos, está reafirmando este mandamiento de honrar a los padres. Ahora, dice ahí que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, este primer mandamiento con promesa dice que la promesa es que para que tus días se prolonguen, ¿verdad? Para que te vaya bien sobre la tierra. Entonces, nos centramos en ese contexto histórico del Antiguo Testamento y evidentemente están por entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, una manera de que ellos iban a ser bendecidos en esa tierra era esa honra que se debería dar a papá y a mamá. Pero decimos, ahora estamos ya en este momento de la
después, ya estamos en el periodo de la iglesia, en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa para nosotros que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Quiere decir que vamos a todos, si honras a tu padre y a tu madre, vas a llegar a 90, 100 años de edad, eso significará. Ahora que quien se muere joven, entonces es porque no honró a su padre y a su madre. Bueno, no exactamente eso no significa eso para nosotros hoy. Lo que pusimos por ahí es lo que debemos entender. Los hijos que honren a sus padres vivirán vidas bendecidas por Dios. ¿Sí? Y no sé ustedes cómo estén, inclusive ya los hijos mayores, que de alguna manera han honrado a sus padres en como los ejemplos que hemos mencionado, o algunos otros, y a lo mejor dicen, pues no he llegado anciano, ¿no? Pero díganme si no es cierto que han vivido vidas bendecidas. Es una realidad, eso es verdad, han vivido vidas bendecidas. Vivirán los años necesarios plenamente bajo esa bendición de Dios. ¿Sí? Plenamente, ¿sí? Realmente, no sé, ayer mi esposa me platicaba, le llegan por ahí pacientes y casos y le platican, yo no sé por qué van a consulta médica, más bien deberían ir a consulta psicológica, ¿verdad? Porque sacan todas sus cosas, no, pero son vidas terribles, ¿eh? O sea, terribles, son vidas que dices, no puede ser que las personas vivan de esa manera, pero sí es, o sea, sí es. Y sin duda que ustedes conocen a muchos de sus vecinos, familiares, no cristianos, que realmente viven terriblemente, o sea, terriblemente, o sea, una cosa. Y entonces uno se queda viendo así como que, decía mi esposa, como dice Marco Vidal, ¿no? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado y me hayas librado de todo eso, ¿no? Porque la verdad es terrible. Los cristianos, el Señor nos libra de todas esas cosas. Y quienes han honrado a sus padres podrán entender esta parte, ¿verdad? No se trata de vivir 100 años, se trata de vivir los años que el Señor nos conceda, pero vivirlos plenamente y con vidas bendecidas, ¿no? Y bueno, lo puse allí, no sé, yo me quedo pensando en esto, no lo sé. Pero bueno, un comentarista de esos famosos dice que quizás añadir a esto de vivir vidas, o sea, ¿qué significa vivir bendecidas la vida? Pues eso, pero además, dice, podríamos añadir que no morirán prematuramente, humanamente hablando. Lo puse ahí nada más porque dije, bueno, lo dice exactamente. ¿Qué tan prematuro puede ser esto? No lo sé, ¿verdad? Prematuramente hablando, que mueran muy jóvenes. Quizás eso significará, no lo sé. Y hacía memoria, yo trataba de hacer memoria, en nuestra iglesia en estos 60 años, quizás gente no directa o hijos no directos, pero solamente me acuerdo de 2 casos de 2 jovencitos que murieron, uno por enfermedad, y otro por una cuestión de delincuencia feo, fue feo el asunto, hace muchos años. Pero de ahí en fuera, pues lo que sí veo es que efectivamente, pues de los hijos cristianos nadie se ha muerto joven, ¿no? Si esto significa eso, bueno, pues que no moramos prematuramente, ¿no? No lo sé, pero hijos, cuando honremos a nuestros padres y honramos a nuestros padres, viviremos vidas bendecidas y viviremos vidas plenas, ¿sí? Plenas en todo sentido. Y bueno, con eso termino en este momento. Ahora me quedaron 8 minutos disponibles. Qué bueno que no corrí hoy, como hace 8 días. Pero entonces, el mandamiento, o sea, el asunto de la charla es, bueno, ¿cuál es el deber de los hijos? ¿O cuál debe ser la acción de los hijos? Debe ser obedecer a los padres. Obedecer mientras están pequeños, mientras están en casa, mientras vayan creciendo en la práctica, porque digo que habría que poner muchos ejemplos, pero mientras van creciendo, ustedes saben que bueno, la obediencia se sigue dando, aunque ya no es de la misma manera. Yo hace muchos años,
no me acuerdo y me quedé pensando, no, yo no me acuerdo, yo en lo personal no me acuerdo cuando dejé de pedirle permiso a mis padres para ir a algún lado y nada más empecé a avisarles que iba a algún lado. O sea, yo no me acuerdo, o sea, se dio de una manera natural. O sea, porque, oye, papá, ¿por qué íbamos con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Oye, va a ver esto y esto, pues me da permiso de ir. Sí, sí, pues íbamos con los jóvenes y pues nunca me dijeron que no, ¿verdad? Íbamos con los jóvenes de la iglesia. Y ya les dije, padres, no hagan eso de que, ¿quieres ir? Entonces te prohíbo ir a juntarte con los jóvenes de la iglesia. Oigan, se van a juntar con otros, están peores, ¿no? Mejor con estos. ¿Sí? Mejor un buen cristiano que un mal pagano, pues, hombre. No, perdón, al revés, ¿no? Un mal pagano. Mejor, más vale un mal cristiano que un buen pagano, al revés. Al revés es el asunto. Entonces, y no me acuerdo cuando dejé de pedir permiso y simplemente empecé, ya me voy a tal lado. Sí, está bien, ya. O sea, nunca dejé de avisar a dónde iba, ni dónde iba a estar, ni nada, nunca dejé. Pero ya no pedía permiso. Entonces, sí, jóvenes, los niveles de obediencia, o sea, van cambiando, pero eso no quita que estemos quietos, sobre todo estamos en casa y tengamos que seguir las reglas, los lineamientos y lo que padres, los papás estipulen como reglas de la casa, ¿no? Entonces, no es el caso aquí, pero no pueden hacer un fiestón, no, yo pongo mi casa, sí, ya le dijiste a tu papá, ya le avisaste, ¿qué tal si tus papás no quieren, ¿verdad? Pues no, eso no se puede hacer. Pero, y cuando salgan, bueno, cuando ustedes salgan ya de sus casas porque se independizaron o cuando se casaron, bueno, pues ya esa obediencia ya no es tan obligatoria. Sin embargo, el asunto de la honra es la que va a operar, ¿no? Opera, digamos, la obediencia, por decirlo de alguna manera, la obediencia opera con los hijos pequeños mientras están en casa y la honra, bueno, pues a lo mejor pega menos. Pero cuando ya salen de casa, diría yo, el asunto de la obediencia baja un poco, pero el de la honra es el que se magnifica. Entonces, hijos, así hay que ser. Y todos somos hijos, ¿no? Todos somos hijos. Entonces, hijos pequeños ahorita, pues todavía no pueden hacer mucho y tienen que hacerlo, ¿ok? Pero vayan aprendiendo esto, no se les olvide, tienen que obedecer porque este es mandamiento del Señor y cuando ya estén fuera tienen que honrarlos, Entonces, eso no puede ser de otra manera. Por eso, pues, procuremos, ¿verdad? Que cuando algo haya en necesidades en nuestra iglesia, bueno, a los primeros que vamos a mandar por el frente es a tu hijo, órale, ve a ver a tu madre, órale, o ve a ver a tu padre, y ocúpense de él y ocúpense de ella. O sea, eso es lo que pasa. Si hay alguien que está sola, bueno, pues como iglesia tendremos que entrar a atender necesidades, pero mientras tanto no hay para dónde hacerse. Bueno, creo que el asunto está muy claro, ¿verdad? No hay mucho que aprender. Entonces, ya sabes, si tienen preguntas, tenemos 10 minutos para